Y vemos aquí entonces en Hechos capítulo 20 y el versículo 24, hermanos. La lectura dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe o termine, entre paréntesis, mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Qué interesante poder leer este párrafo en la escritura de un hombre que no le fue nada fácil terminar su carrera, pero que pudo terminarla con gozo, con satisfacción, con placer, al saber que él servía al Eterno, al Dios de la gloria. Tal es así que les invito, hermanos, para que nos tomemos el tiempo de leer su currículo o hoja de vida. No sé cómo le llaman por ahí, pero esta la encontramos en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11. Y leemos los versículos 22 al 31. Versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, un total de 195 latigazos. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Aquí le agrego, firmado, apóstol de Jesucristo, Pablo. Porque esto pues está en el principio de la carta. Pablo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces es interesante, hermanos, poder considerar el deseo ferviente del hermano, el gran apóstol Pablo. Y surge la interrogante, ¿alguno de nosotros tiene un currículo como este? Ninguno.
Pero no hay duda que alguna vez hemos querido tirar la toalla. Porque como alguien dijo, cuando era incrédulo, tenía cuero de elefante. Y aunque me pullaran con lanza, no decía nada. Pero ahora que soy cristiano, que me toquen con el pétalo de una rosa y ya estoy brincando. ¿Ah? Cuando debería ser, hermanos, todo para la honra y la gloria de nuestro Señor. Esto como una introducción. Quiero que consideremos, hermanos, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, encontramos ahí por lo menos a 3 personas que empezaron bien, pero no pudieron terminar. Es una historia, es un relato, hermanos, en el cual encontramos tanta enseñanza como a través de toda la escritura para nuestro diario vivir. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. Y vamos a ir versículo a versículo. El versículo 1 dice: David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Es necesario que podamos considerar, hermanos, cuál fue la razón para que David tuviese que hacer esto. Pues los capítulos 15 de este mismo libro, ¿por qué no empezar desde el capítulo 13? Donde encontramos allí cómo Amón, hermano de Absalón, hijo de David, deshonra a su propia hermana Tamar. Y esto no agradó en nada a Absalón. Bueno, es que no tiene sentido, porque a nadie pensante esto podría ser de agrado. Solamente para aquellos que tienen una mente corrupta, una mente depravada. Así que Absalón inmediatamente empezó a tramar cómo vengarse de lo que su hermano Amón había hecho. Y es increíble, hermanos, que esto duró 2 años. El versículo 23 de ese capítulo 13 dice: aconteció pasado 2 años. Y ahí usted puede después continuar la lectura. No hay duda que ya la ha leído alguna vez o más veces, aquellos que tenemos esa norma, ¿verdad? De dedicarnos a la lectura de la escritura. Tal fue así que Absalón tuvo que irse al exilio, tuvo que huir de la presencia de su padre David. Pero allí en el versículo 14 encontramos como Joab, uno de los hombres de confianza de David, intercede para que Absalón pueda volver, pueda regresar, pueda integrarse nuevamente. ¿Por qué no decirlo a la familia real siendo su hijo?
y Absalón consigue este favor de parte de Joab, quien hizo uso de algunas artimañas con una mujer que fingió, ¿verdad? Y David accede para que Absalón regrese. Pero David no le otorga un perdón total. Así que él tuvo que estar viviendo aparte. Y esto pues como que no fue del agrado de Absalón y empezó a tramar en un golpe de estado, en quitar del poder a su propio padre. Y como un gran político empezó pues a granjearse la amistad de los conciudadanos, a ofrecerles lo que no les iba a cumplir, a prometerles lo que él no tenía. Pero si ustedes me dan el voto, créanme que tendrán quien les escuche. Resulta que llegó el día en que Absalón, teniendo ya todo un pueblo que lo seguía y gente que lo acompañaba, fue a su padre para decirle que había hecho una promesa y que tenía que ir a Hebrón para rendir un sacrificio, y una trama, una mentira. Era para proclamarse rey. Y sí, algunos de la confianza de David fueron engañados de manera sutil y siguieron a Absalón, al grado que ya Absalón se encuentra o se siente con poderío militar y decide ir al ataque. Bueno, David, como un buen estratega, también va a defenderse. Y eso es lo que vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 18. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo, a hombres mayores de 20 años, hombres capacitados, hombres entrenados para ir a la guerra. Y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. A pesar de que ahora David tiene un pueblo diezmado por su propio hijo Absalón, muy buena parte de su pueblo seguía a Absalón. Y dice el versículo 2: y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Vemos aquí entonces que del 100% de la gente que tenía lista, la ha dividido en 3 partes y ha dado responsabilidad a 3 de sus capitanes, hombres aguerridos en quienes él había depositado su confianza. Esto de dividirlo en 3 partes, pues era una estrategia militar. Era para poder hacer ataque en 3 frentes, como lo podemos ver ahí en Jueces capítulo 7 y el versículo 16. Jueces capítulo 7
y el versículo 16 nos dice lo siguiente. Tratándose de Gedeón. Y repartió, dice, los 300 hombres en 3 escuadrones y dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Eso en Israel era usual. Pero una vez que el rey ha dividido a todo el pueblo apto para ir a la guerra y les ha dejado a estos 3 hombres, Joab, Abisaí y Etaí Geteo, dice el versículo 2 al final, y dijo el rey, yo también saldré con vosotros. Yo también saldré con vosotros. ¿De qué nos habla esto? De un verdadero líder, no de un capataz, de uno que podía decir, hagan lo que yo hago. No simplemente de aquel que dice, hagan lo que yo les ordeno. Es interesante entonces la respuesta del pueblo. Versículo 3. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Este es algo también impresionante, hermanos. Cómo el pueblo podía tener la confianza de aconsejar al rey. Se ve que era una confianza mutua. Y esto es lo que nosotros debemos fomentar en la iglesia, en la familia. Poder estar atentos y dispuestos a recibir el consejo sabio y oportuno. Pues como dice la escritura, en la multitud de consejeros hay sabiduría. El pueblo en ese momento se da cuenta que si David los acompaña a la guerra, sería el objetivo, sería el blanco a seguir. Y esto haría que Absalón, al lograr la muerte de David, sería para Absalón el triunfo. Él no necesitaría deshacerse de todo el ejército de David. ¿No? Yo no sé la historia de Bolivia, pero aquí en nuestro país se nos enseña en las aulas de la primaria de el indio Lempira. Y por eso nuestra moneda tiene ese nombre, Lempira, en honor a ese cacique que luchaba contra los españoles y que fue matado a traición por un arcabucero, alguien que se escondió detrás de el que llevaba la bandera blanca en señal de paz y que cuando lo tenía, como dicen, a la distancia exacta, pudo dispararle y matarlo. ¿Y qué pasó? Bueno, lo mismo que pasó cuando David mató a Goliat. Todo mundo en desbandada. Todo mundo huyó.
Y por esto, la gente le dice al rey, tú vales más que 10,000 de nosotros. Será mejor que tú nos ayudes desde la ciudad. Esta ciudad se llamaba Mahanaim. Lo puede usted ver allí en el capítulo 17 y el versículo 24, siempre en el segundo libro de Samuel. ¿Y qué fue la respuesta del rey? En versículo 4. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Qué interesante, hermanos. No es así como una sumisión, como una humillación, sino un reconocimiento al sabio consejo que el pueblo le daba. Y dice que se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó, y con esto vamos a concluir, hermanos, y podemos seguir meditando en ello. Y el rey mandó a Joab y a Abisaí y a Itaí, diciendo, este es el versículo 5, tratad dignamente por amor de mí al joven Absalón. Tratad dignamente, o sea, de una manera moderada, suave. ¿Qué? ¿Es algo normal en una guerra? No, de ninguna manera. Pero es que aquí hay una diferencia. Se trata de un padre y un hijo. Y por eso él está recomendando a sus 3 capitanes que lo traten benignamente. Y es que David menciona a su hijo Absalón en este capítulo 18 4 veces. Versículo 5, versículo 12, versículo 29 y versículo 32. Esto significa que David consideraba a Absalón como un joven rebelde que podía ser perdonado. Sí, el amor del padre. ¿Qué les dijo? Tratad benignamente por amor de mí, como si fuese a mí que me encontráis y que estáis contra mí. Hacedlo con mi hijo Absalón. La segunda parte del versículo 5 dice, y todo el pueblo oyó cuando dijo el rey, o cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. No lo hizo en secreto, lo hizo de manera pública. O sea que era consciente de lo que estaba haciendo, mostrando su amor para con su hijo, a pesar de que su hijo quería usurpar el trono y no le importaba matar a su padre. Hermano, parece ser que aquí está el secreto, ¿verdad? Cuando dice la escritura que David era conforme al corazón de Dios. Porque ¿cómo nos ha amado el Señor, hermano? A pesar de nuestras iniquidades, de nuestras maldades, de todos nuestros pecados. ¿Recuerdan que les dije? Tuve la dicha de nacer en un hogar cristiano y que desde 40 días me llevaron a la sala. Pero esto no me hacía a mí cristiano. No,
Yo nací como cada uno de nosotros con un corazón rebelde. Y no fue sino hasta los 15 años que el Espíritu Santo me convenció de pecado. Fue hasta los 15 años de estar escuchando la palabra. Oiga lo que le voy a decir. Aún en la reunión de mujeres. ¿Por qué? Porque yo era único hijo, fui único hijo de matrimonio y mi madre iba a la reunión de mujeres, no había con quién dejarme, así que ahí me llevaba. Pero, esa es una triste historia. Como decimos en Honduras, lo pícaro que era yo. ¿Por qué? Porque tenía un corazón perverso. Solamente el Señor pudo libertarme. Solamente el Señor pudo cortar esas cadenas que me tenían atado al pecado. Gracias a su obra perfecta allí en la cruz, donde Él derramó su preciosa sangre, sangre sin mancha y sin contaminación, la cual, como dice el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado. Yo no sé si en esta plataforma hay alguien que todavía no ha tenido esa experiencia del nuevo nacimiento. Todavía no ha dado ese paso de fe. ¿Cuánto tiempo lleva escuchando la palabra? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es lo que dice el Espíritu Santo. Amigo y amiga, Cristo te ama y quiere salvarte. Tan solo tienes que reconocer tu condición como pecador y por lo tanto darte cuenta que estás ya condenado y tu fin será en la antesala que se llama el infierno para pasar a ese lugar de la eternidad que es el lago de fuego. Pero que Cristo Jesús hoy te extiende la mano para que tú no continúes por ese camino. Si tan solo te rindes a Él, reconoces que eres un pecador y le recibes a Él como un Salvador. Primeramente, como Señor, como dueño, porque Él es nuestro dueño. Él nos compró a precio de sangre. Tuya es la decisión. Hermanos,